Estimadas y estimados estudiantes, les saluda el maestro Héctor Muñoz. Hoy vamos a centrarnos en el contenido relacionado a las cualidades del párrafo. Pero antes de iniciar a abordar las cualidades del párrafo, vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer un repaso en cuanto a la conceptualización del párrafo y el uso de los conectores. Recordemos que el párrafo es una unidad del discurso en relación a un texto escrito y este debe de expresar una idea o un argumento el cual debe ser reproducido mediante o a través de las palabras del orador que está escribiendo el mismo. El párrafo está integrado por un conjunto de oraciones que tiene cierta unidad temática o que sin tenerla se enuncian de una manera conjunta. Para redactar cualquier tipo de párrafo, lo primero que nosotros debemos de realizar o tomar en cuenta, debemos de hacer uso de las siguientes pautas. Seleccionar un tema del cual nosotros vamos a hablar y a escribir. Una vez que nosotros hemos seleccionado el tema, debemos de escribir una buena oración principal, una buena oración que sea entendible, coherente, para sustentarla luego buscando detalles apropiados. Luego iremos desechando detalles que consideremos irrelevantes. A continuación, iremos construyendo y enlazando las oraciones de forma coherente. Vamos a concluir cada una de estas oraciones de forma apropiada. Es importante que al concluir revisemos y corrijamos cada una de estas oraciones. Recuerden que la ortografía es fundamental en esta parte. Bien. Ahora centrémonos en las cualidades del párrafo. Recordemos que el párrafo presenta diversas cualidades. Dentro de ellas vamos a mencionar la unidad, la coherencia, la cohesión y la precisión. A continuación vamos a abordar en qué consiste la unidad. Recordemos que en clases anteriores hemos abordado este proceso. El párrafo consta de una idea central que por lo general se sustenta en una oración llamada oración temática. Esta oración temática orientará el desarrollo del párrafo y será el eje del mismo, y de oraciones secundarias que nos servirán de apoyo a la idea principal, porque estos serán los argumentos que explican y sostienen la idea principal. Luego nos encontramos con la coherencia. Recordemos que la coherencia es una propiedad que tiene todo texto bien formado, bien organizado y que nos va a permitir concebirlos como entidades unitarias, de manera que las diversas ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal o tema, de forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto. Así, del mismo modo que los diversos capítulos de un libro que visto por separado tienen significados unitarios. Se relacionan entre sí también las diversas secciones o párrafos que se interrelacionan para formar capítulos, oraciones y frases que nos permiten, valga la redundancia, la redacción de cada uno de estos párrafos. Nuestra siguiente cualidad es la cohesión. En cuanto a la cohesión, es otra propiedad de los textos. Y recordemos que esta se centra en las unidades trabajadas mediante diversos mecanismos de orden gramatical. Y acá entra en juego el léxico, la parte fónica y la parte de la grafía. Acá se establece el emisor y el destinatario,
que son quienes tienen que reconocer cada uno de estos elementos. Y se materializan unas guías propuestas en el texto por aquel que recurre a tres grandes tipos de mecanismo lingüístico: la referencia, la progresión temática y la conexión. Estos establecen relaciones entre diversas unidades de la superficie del texto. Acá estamos hablando de cada una de las palabras, las frases, los párrafos o los enunciados. Importante también mencionar dentro de las cualidades la precisión. La precisión se consigue utilizando la palabra que expresa exactamente lo que se quiere decir, evitando expresiones coloquiales, palabras comodín que diluyen el significado. En lugar de decir hacer un informe, entonces nosotros podemos utilizar la forma siguiente: redactar un informe. Ahora bien, para poder nosotros realizar párrafos tomando en cuenta cada una de las cualidades mencionadas, debemos de hacer el uso correcto de los conectores. Dentro de los conectores, recordemos que tenemos una clasificación. Dentro de ellos podemos mencionar los conectores lógicos de condición, los conectores lógicos de equivalencia y los conectores lógicos de orden, por mencionarles algunos. Recordemos que desde el punto de vista gramatical, un conector lógico une dos proposiciones para formar una oración compuesta, mientras que desde el punto de vista de la redacción establece una relación lógica entre dos ideas. Por ende, los conectores lógicos son conjunciones o locuciones conjuntivas que expresan el tipo de relación que existe entre las mismas. Abordemos un poco acerca de los conectores lógicos de condición. Los conectores lógicos de condición presentan una relación condicional entre dos proposiciones, donde una es necesaria para que la otra también ocurra. Dentro de ellas podemos mencionar algunos conectores como se encuentran, si, siempre y cuando, en tanto que, entre otros. Y acá ustedes pueden evidenciar un ejemplo donde hacemos uso de estos conectores de condición. Si estudias con esmero, aprobarás todos los cursos. Ahí tenemos un ejemplo claro haciendo uso del conector lógico sí. Bien, recordemos también que tenemos los conectores lógicos de equivalencia. Los conectores lógicos de equivalencia son aquellos que se emplean para aclarar o especificar el significado de un enunciado. Se pueden usar frases como es decir, dicho de otro modo, en otras palabras, entre otros, por mencionarles algunos. Aquí tenemos un ejemplo. Todos acudieron a tiempo, es decir, demostraron que son responsables. Dentro de los conectores lógicos de orden, recordemos que esto lo vamos a utilizar para enumerar elementos o para presentar las principales ideas que se presenten en cada uno de los textos o párrafos que nosotros estemos escribiendo. Estos incluyen en principio, en primer lugar, a continuación, más adelante, finalmente, entre otros. Ejemplo: inicialmente entraron los jóvenes, más adelante las maestras, finalmente los padres de familia. Entonces, aquí mis conectores lógicos corresponden a inicialmente, luego adelante y concluyo con el conector lógico de orden finalmente. Esos son algunos de los conectores que nosotros podemos utilizar para la redacción de párrafos haciendo uso de las cualidades del mismo. Acá cito un párrafo o un ejemplo, ¿verdad?, de un párrafo y doy lectura textual. El hotel del centro
es el más antiguo del pueblo y también es aquel que tiene más comodidades. Este hotel fue construido en 1911, pero primero se utilizó como casa de familia. En 1975, un inversionista compró esta propiedad y la reformó para transformarla en el hotel que hoy conocemos. Es un hotel pequeño, pero cuenta con servicio a la habitación, con pileta climatizada, un restaurante de categoría, entre otras cosas. Como ustedes podrán observar, luego vamos a trabajar con este párrafo. ¿Qué tipo de párrafo es? Los conectores que nosotros logramos identificar y que acabamos de estudiar, vamos a realizar un análisis en este párrafo que le he presentado. Eso lo vamos a trabajar más adelante, porque a continuación lo que vamos a realizar es responder a la siguiente interrogante. Desde tu punto de vista, como estudiante y futuro profesional, ¿crees que es importante hacer uso de las cualidades del párrafo en los diferentes escritos que redactes, no solo para la institución que puedas laborar? Entonces, en estos momentos, ustedes responden esta interrogante y luego, pues vamos a escuchar cada uno de sus intervenciones. Muchísimas gracias por la atención brindada. Estamos siempre en comunicación. Y para concluir, les dejo la frase de Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Muchas gracias.